Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Agradecemos en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales el espacio al canal judicial para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales junto con la editorial Tirant Leblanc, que habla de delitos transnacionales. Y para hablarnos de esta publicación nos acompaña el día de hoy el doctor Javier Donde Matute, quien es profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también es el coordinador de esta publicación. Javier, muchísimas gracias por venir. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. También nos acompañan dos de los autores de esta publicación, coautores, que es el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, quien es profesor de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y investigador invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales e investigador nacional nivel 3. Bienvenido, doctor, también coautor de esta publicación. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y por este lado nos acompaña la doctora Elba Jiménez, quien es catedrática de posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también del Instituto Nacional de Ciencias Penales y coautora en esta publicación. Bienvenida, doctora Elba. Muchas gracias. Gracias. Si les parece bien, me gustaría comenzar para hablar cómo es que nace esta publicación. Javier, ¿cómo es que nace la idea de coordinar este libro? ¿A quiénes invitas? ¿Quiénes más participan en esta publicación? ¿Y qué temas se tocan, ¿no? Más adelante profundizaremos en los capítulos de los doctores, pero platícanos un poquito más acerca de este libro. Bueno, este libro se enmarca dentro de una colección que se llama Desafíos. Materia penal. Y justamente me parece muy pertinente hablar de delitos transnacionales cuando hablamos de desafíos. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno hace una revisión de la literatura jurídica al respecto, vamos a ver que hay mucho escrito sobre delitos nacionales, valga la expresión, y también de crímenes internacionales. Por ejemplo, los que están tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero hay una laguna en cuanto a los delitos transnacionales, ¿no? Que se enmarca un poco en medio de los dos, ¿no? Entre los crímenes internacionales y los delitos nacionales. Además, lo que es irónico de todo esto es que muchos de los delitos que realmente pues se habla mucho de ellos en medios que son realmente de mucha importancia, como por ejemplo el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, son delitos transnacionales, ¿no? Entonces me parece que es muy pertinente, buscar autores, no solamente nacionales como el doctor Juan Carlos, la doctora Elba, sino internacionales que nos hablen desde su perspectiva de cómo ven los delitos transnacionales, ¿no? En la presentación de este libro tú haces una clara diferencia entre lo que son los crímenes internacionales y los delitos transnacionales. ¿Nos podrías explicar o definir qué son los delitos transnacionales y pues marcar y compartir esa diferencia que planteas en el libro? Sí, bueno, esta es una idea propia, ¿no? Que quizá no todo el mundo comparta. Por un lado tenemos una definición, digamos, formal, ¿no? De lo que es un delito transnacional en la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional, que en pocas palabras nos dice que es cualquier delito en donde se involucra en su comisión dos o más estados, ¿no? Entonces puede ser un delito que se prepara en un estado, pero se consuma en otro, o al ser un delito permanente se puede cometer en dos o más estados, ¿no? Entonces es una definición formal que me parece bastante convincente, sinceramente. Sin embargo, en mi línea de investigación que llevo en el INACIPE, he tratado de marcar una diferencia con base en el bien jurídico tutelado, ¿no? Que implicaría una distinción más de corte material, no tanto formal. De tal manera que yo considero que los delitos transnacionales son delitos que surgen de los distintos sistemas jurídicos nacionales, que se tipifican y se investigan y persiguen en un inicio en forma nacional, pero su propia naturaleza los hace que trasciendan estas fronteras, lo cual obliga a los estados a generar redes de cooperación para combatirlo de forma eficiente. Por ejemplo, el lavado de dinero.
es prácticamente imposible lavar dinero en un solo país. Hay que hacer transacciones internacionales para que esta conducta sea realmente efectiva. O el narcotráfico. Narcomenudeo, narcotráfico implica transportar la droga, las sustancias prohibidas de un país a otro o hasta un tercer estado. Entonces son conductas que por su propia naturaleza, aunque la persecución penal originalmente es nacional, necesita de una red de cooperación para que se pueda combatir de manera eficiente. Claro. Por otro lado, los crímenes internacionales en realidad surgen del derecho internacional, lesionan desde mi punto de vista bienes jurídicos internacionales, ¿no? Bienes jurídicos que afectan a la comunidad de estados y a las personas como sujetos de derecho internacional. Entonces, ahí es donde yo marcaría una diferencia más de corte material, dependiendo con base en el bien jurídico que se esté lesionando en cada caso. Javier, estos tiempos en el que pues el mundo se encuentra mucho más globalizado, las tecnologías aportan herramientas nuevas cada día, ¿puede decir que estamos tendiendo más a los delitos transnacionales o cada vez serán más comunes? Bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente, muchos de estos, creo que va a haber más delitos que se puedan cometer de forma transnacional, es decir, como dice la Convención de Palermo, trascendiendo fronteras, ¿no? Por eso los delitos transnacionales también se les llama delitos transfronterizos, ¿no? Haciendo alusión a esto. Ciertamente las nuevas tecnologías van a facilitar la comisión de estas conductas en más de 2 o más estados, ¿no? Pero yo creo que si nos vamos a esta definición material que yo propongo, me parece que siempre va a seguir dependiendo de los intereses que quiera proteger cada estado y la voluntad política de firmar tratados como la Convención de Palermo, como y otros tratados, justamente para regular estas redes de cooperación. Entonces sí tiene este componente político, que es algo que no nos debe de asustar, ¿no? Porque el derecho tiene siempre un componente político, pero es un factor que hay que tomar en cuenta para ver hasta dónde pueden crecer estos delitos transnacionales y Claro. su regulación. Javier, platícanos un poco más de cómo está estructurado este libro, quiénes participan, a quiénes invitaste y por qué. Bueno, como empecé a mencionar, invité a profesores, como son delitos transnacionales, quería que tuviera un componente internacional. Entonces, no solamente busqué que cooperaran, colaboraran profesores mexicanos, ¿no? Como el doctor Juan Carlos, la doctora Elba, sino también otros autores, otros profesores de universidades principalmente extranjeras, ¿no? Entonces tenemos autores ecuatorianos, venezolanos, de muchos países de América Latina, y en ese sentido tiene un corte regional, ¿no? El libro, ¿no? Entonces esa fue la idea. También me parecía importante, sabiendo de antemano que el libro se iba a publicar en México, que nosotros tuviéramos esa visión más regional, ¿no? Claro, no va a ser un libro de venta exclusiva en México, pero es una edición mexicana. Entonces, ver cómo desde otras perspectivas se ven a los delitos transnacionales me parecía muy importante. Y también ver cómo estos autores extranjeros también ponían el énfasis en algún aspecto en particular. Quizá en México nos importe mucho el lavado de dinero, porque es un tema de política criminal importante en estos momentos, pero a lo mejor en otros países lo importante va a ser, no sé, el tráfico de personas, ¿no? Entonces, ese énfasis que pone cada uno de los autores a través de su perspectiva, me parecía muy importante. Y la obra básicamente está dividida en una parte sustantiva, ¿no? Donde se ven los delitos, ¿no? Propiamente los delitos transnacionales, pero también un aspecto muy importante que es la parte procesal o de cooperación internacional, ¿no? Porque a final de cuentas estas redes de las que he hablado lo que hacen es eso, es facilitar y dar un marco jurídico para la cooperación en el combate a estas conductas. Entonces, cuando es importante hablar, por ejemplo, de temas como jurisdicción universal, ¿no? Como cooperación en el intercambio de pruebas en el extranjero, todo lo que estos tratados regulan, porque además son tratados que tienen una estructura muy parecida, ¿no? Entonces eso facilita el estudio sistemático de los mismos. Entonces básicamente es, digamos, la parte sustantiva y una parte de procesal que empata con las obligaciones de cooperación
que tienen los estados firmantes de estos tratados. Perfecto, Javier. Me gustaría que habláramos de por qué en este libro de delitos transnacionales hay 2 capítulos en especial. Me gustaría comenzar con la doctora Elba Jiménez. El título del capítulo que escribiste es Hacia una nueva interpretación y aplicación del protocolo contra el tráfico de migrantes en México. ¿Por qué escribir este capítulo en el libro de delitos transnacionales? O sea, es la relación de los delitos transnacionales con el tráfico de migrantes. Sí, en realidad yo creo que el tema internacional, como ya lo comentó Javier Dondé, es un tema que impacta en todos los órdenes nacionales. Tradicionalmente decíamos que lo internacional solo se debe quedar en lo internacional y lo nacional pues es una cuestión completamente aparte. Pero como ya aquí también se comentó, ante el desarrollo de la sociedad, de que todo se va pues extendiendo las fronteras que parece que se diluyen en un momento dado, no solo la comisión de los delitos, sino el derecho tiene que seguir también esa misma dinámica. Así como los delitos se van cometiendo en todo el mundo, pues el derecho se va, pues de alguna forma mezclando tanto el ámbito nacional como el ámbito internacional. Y al día de hoy yo diría que pareciera ya muy difícil establecer una clara distancia y una clara diferencia entre lo que es derecho nacional y lo que es derecho internacional. El derecho internacional está impactando tremendamente en todos los órdenes jurídicos nacionales. Y como bien Javier Dondé lo menciona, al día de hoy yo creo que estudiar derecho y estudiar en el tema penal, yo creo que es más evidente. Los delitos se cometen en todo el mundo o se cometen en una región y tienen impacto en gran parte de otros territorios. Eso obliga a que precisamente esto se regule mediante reglas de derecho internacional. De ahí la necesidad, pues, de recurrir a instrumentos más, digamos, si voy a llamar efectivos o que se presume que son más efectivos para regular los nuevos fenómenos jurídicos. He ahí la labor tan importante que tiene un tratado internacional. Cuando los países se organizan, se ponen todos de acuerdo, como por ejemplo en la Convención de Palermo, para combatir la delincuencia organizada transnacional, pues la idea era de enfrentar un fenómeno que ya no está focalizado, que es en toda o una región o es en varios continentes. ¿Y cómo se va a hacer? Mediante esfuerzos coordinados. ¿Quién lleva a cabo esa coordinación? Pues a través de tratados internacionales, entre otros instrumentos jurídicos. De ahí la importancia. Creo que cuando se regulan los fenómenos jurídicos en un país, se tiene que tomar en cuenta pues, los acuerdos celebrados entre los países allá afuera, si así lo pudiéramos decir, y de ahí que tengamos que recurrir a los acuerdos, a los tratados internacionales, foros, todo lo que se haya convenido para llevar a cabo este tipo de acciones conjuntas, ya aterrizándolo en el ámbito nacional. Claro, pues esta es como una parte introductoria, porque en el siguiente bloque profundizaremos en cada uno de los capítulos. Pero, doctor, brevemente, ¿cuál es la relación o la importancia de que en este libro de delitos transnacionales haya un capítulo, que es el que usted escribe, sobre la trata de personas como crimen transnacional? Bueno, realmente fue un reto el poder elegir dentro de la gama de crímenes y delitos internacionales cuál era el más apropiado o más representativo de la nueva dinámica en la que se mueve el mundo actual a partir del proceso de globalización y las nuevas tendencias criminales, ¿no? La creación de redes, la delincuencia organizada transnacional, la tendencia misma, como se ha señalado, de las convenciones internacionales, los mecanismos de cooperación. Y me pareció sin duda que uno de los crímenes o delitos más representativos en el mundo moderno es la trata de personas. La trata de personas se ha convertido, de hecho, en la segunda actividad más lucrativa a nivel mundial. Antes le preceden el narcotráfico y previamente el tráfico de armas, pero de acuerdo a las últimas estadísticas de Naciones Unidas, de la Oficina sobre la Droga y el Delito de las mismas Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y otras más, pues se ha determinado un flujo de capital cercano a los 39,000 millones de dólares anuales de movimiento que genera la trata de personas. Y es un crimen que va creciendo, se va imponiendo, se va diversificando
se va combinando con otros tipos criminales y se ha insertado en una verdadera transnacionalidad del crimen. Pues, doctores, tenemos que hacer una pausa, pero regresando profundizaremos en el capítulo de la doctora Elba Jiménez. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE hablando de delitos transnacionales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. También, si se perdieron algún programa, los invito a consultar nuestro YouTube, que es Expediente INACIPE, y los invito a suscribirse a nuestro canal. El día de hoy estamos hablando de esta publicación que habla sobre delitos transnacionales. Y me gustaría que habláramos con la doctora Elba Jiménez, quien escribe en este libro un capítulo de Hacia una nueva interpretación y aplicación del protocolo contra el tráfico de migrantes en México. Si le parece bien, me gustaría que nos platicara un poquito acerca del protocolo, ¿no? ¿Cuál es el contenido de este protocolo? ¿Y cuándo entra en vigor en México? ¿Y a qué se ve obligado en México al firmarlo? Sí, el protocolo es, como su nombre le indica, significa una especie de tratado adicional a la Convención de Palermo. El protocolo adicional se refiere básicamente a regular lo que es el tráfico de migrantes. Es un protocolo adicional que tiene pues una entrada en vigor en México a finales de enero del 2004. Si nosotros nos ponemos a ver desde el 2004 hasta el día de hoy, pues han pasado muchísimos años y aún así, aun cuando este tratado se supone que atendiendo a la Ley General sobre Celebración de Tratados, atendiendo al artículo 133 de nuestra Constitución, que establece que pues, los tratados internacionales acordes a la Constitución celebrados por el Ejecutivo, aprobados por el Senado, serán la ley suprema de toda la Unión y que los jueces de cada entidad federativa deberán de ajustarse a ellos a pesar de las disposiciones que hubiera en contrario. Bueno, esto está en la Constitución y no es de la Constitución del 17, sino es de una Constitución que viene, si mal no recuerdo, desde 1824. Aquí el problema que nos enfrentamos con este tratado es que aunque fue publicado en el Diario Oficial, es una norma que ya se ha incorporado en el ámbito nacional, hay un desconocimiento tremendo. No se sabe, yo creo que al día de hoy, sobre qué versa. En principio, pues nos habla de cómo es que en el marco de la delincuencia organizada transnacional se pueden llegar a cometer una serie de delitos y entre ellos pues define precisamente lo que los estados podrían entender como el tráfico de migrantes. Y ahí plantea pues una visión que me parece también un tanto al día de hoy muy desconocida de cuál podría ser realmente el impacto que puede tener un tratado internacional. Muchos creemos que un tratado internacional pues solo debe tener efectos en el ámbito del derecho, en el ámbito del marco jurídico, pero también tiene que ver mucho en el ámbito de las políticas públicas, en la forma de interpretar, de aplicar el derecho. De ahí que este tratado internacional, decíamos, pues sí, se refiere a cómo vamos a tratar a los migrantes, cómo el tráfico de migrantes se puede llevar a cabo y algunos lineamientos que podríamos llamar en derecho internacional estándares mínimos básicos de cómo debemos atender ese fenómeno delincuencial, pero también el plantear tal vez, yo diría, al día de hoy con el desarrollo del derecho internacional, una visión ya yo llamaría humanística. Humanística en el sentido de que el migrante no es nada más pues un sujeto que se traslada de un lugar a otro y que podríamos considerarlo a lo mejor en algunos países como infractor, sino que el migrante es un sujeto que al final de cuentas también termina siendo una víctima de un delito, lo cual si nosotros hacemos una interpretación correcta del tratado de la Convención de Palermo, pero también al día de hoy una interpretación de lo que hay en el resto de los tratados internacionales en materia de migrantes, en materia de derechos internacionales, digamos del derecho internacional en general, en materia de derechos humanos, tendríamos que llevar a cabo un ejercicio de interpretación y de aplicación de las normas de manera más amplia, más armónica, atendiendo esos estándares de derechos humanos. Que son los que
justo planteas en este capítulo, ¿no? Efectivamente. Muy puntualmente, Efectivamente. Referencia a 3 interpretaciones que me gustaría Sí. puntualizarlas. Pero antes de que continúes, me gustaría que me dijeras, me estás diciendo, bueno, este tratado es para que, bueno, y nos dice cómo debemos de tratar a los migrantes, cómo debemos. Y la pregunta sería, ¿cómo debemos quiénes? ¿Quiénes están obligados a cumplir este protocolo o estos tratados en México? Sí, eso es muy importante porque creo que muchas veces nosotros nos vamos con la idea de que los tratados solo son para el Ejecutivo, ¿no? Pareciera que ese es el argot de la población en general, pero en realidad un tratado es un tratado que ha sido firmado, suscrito por el Estado mexicano. ¿Qué implica esto para el Estado mexicano? Pues es todo el aparato del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Yo incluiría al día de hoy los organismos constitucionalmente autónomos, digamos, todos aquellos que forman parte del Estado. Pero no solo eso, si nosotros nos vamos en una interpretación que ha hecho la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales generan también derechos y obligaciones para las personas que están sometidas a los estados. O sea que al día de hoy trascendería mucho más. Y los tratados tendrían que ser al día de hoy también una serie de, digamos, instrumentos jurídicos que generan derechos y obligaciones no solo para las autoridades, no solo para los sujetos de derecho internacional, típicos y atípicos, ¿no? Los ciudadanos, efectivamente, las personas que se encuentran en territorio. Esto es importante, ¿por qué? Porque un migrante, el hecho de que se traslade a territorio de un país diferente de donde es nacional, no significa que porque estoy en otro lado, pues no tengo derechos, ¿no? Sí, claro. Y no tengo, por qué yo, ciudadano, pues tener obligaciones frente a un sujeto que, según mi país, podría a lo mejor hasta calificar de infractor de la ley, ¿no? Esto creo que es parte del planteamiento que se busca también con esta obra, de que al día de hoy no solo los operadores del derecho, sino nosotros mismos como pues estudiosos del derecho, como gente que pues en un momento dado nos tenemos que enfrentar en una situación de este tipo, reflexionar a que el derecho al día de hoy ya no se puede seguir con las reglas que tradicionalmente el Poder Judicial ha implementado o que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo ha implementado, ¿no? Esas reglas de interpretación que encontramos en la Constitución no bastan para interpretar al día de hoy normas que tienen un origen de carácter internacional. O sea, estas son normas que tienen origen en tratados y también en el ámbito del derecho internacional hay reglas muy claras de cómo interpretar normas internacionales y particularmente también tratados internacionales. Entonces, el ejercicio interpretativo tiene que ir más allá. Y si le agregamos los principios como el pro persona, principios básicos y fundamentales del derecho internacional, creo que eso es lo que nos ayudaría a tener una comprensión más del derecho desde una visión más humanista, ¿no? No tanto una aplicación fría, autómata del intérprete, del operador jurídico, que al día de hoy creo que todavía no se ha permeado, ¿no? Se sigue dando, se está buscando, yo creo que ese ejercicio interpretativo que termine siendo un poco más amplio. Sí, los tratados es un instrumento, pero no son todo. Los tratados internacionales no es la única fuente de derecho internacional. Tenemos principios generales del derecho, tenemos jurisprudencia nacional e internacional, que también entre ella pues nos puede llegar a servir para el desarrollo del derecho en general. Y en este caso, en el tema de migrantes, que es la migración y la migración internacional, son temas que involucran y que interesan tanto al derecho nacional como internacional. Entonces, es un tema que creo que al día de hoy no se ha discutido y que hay mucho que trabajar al respecto. Doctora, me gustaría que habláramos un poquito, haciendo la diferenciación de cada una de estas interpretaciones que hace en su capítulo. Háblenos de la interpretación de los tratados internacionales en el derecho internacional, ¿no? Porque nos podemos perder en todas las interpretaciones que se le puede dar a los tratados. Platícanos un poquito acerca de esto, cómo lo plantea en su capítulo. Sí, digamos que los tratados internacionales tienen un gran marco jurídico en el ámbito internacional. Esto es la Convención de 1969 sobre el derecho a los tratados celebrados entre estados. Ahí nos va dando una serie de reglas de cómo interpretar el tratado. La regla más importante, la fundamental, es atender al objeto fin del tratado. Tú ten en cuenta, ten presente
qué es lo que quieres, qué es lo que persigues, cuál es, digamos, la motivación de alguna forma que te llevó a celebrar ese tratado. Si tú ya te vas al objeto fin del tratado y si alguna interpretación o aplicación de una norma va en contra del objeto fin del tratado, entonces tú tienes que hacerlo por completo a un lado, ¿no? Tenemos otras reglas, digamos, muy amplias, muy generales, que van haciendo referencia, también puede ser al texto, puede ser, por ejemplo, en un momento dado, a cómo estaba el contexto, qué fue lo que se discutió, qué fue lo que se dijo. Esa es, digamos, una visión internacional de cómo interpretar un tratado internacional y algunas limitantes como que no puede ir en contra de, por ejemplo, de normas de Ius Cogens internacional, que hay principios fundamentales básicos que tenemos que tener presentes al día de hoy para interpretar, que la mayoría están en Viena 69, pero no todos están en la Convención de Viena. Ya tenemos también muchas reglas, muchos criterios de interpretación en otras fuentes del derecho internacional, que el que es, digamos, conocedor de estos temas, pues interpreta el tratado así. El problema que nos enfrentamos cuando un tratado se incorpora en el ámbito nacional es que en el ámbito nacional nos dan otras reglas de interpretación. Si yo la norma internacional la meto en una norma nacional y empiezo a interpretar la norma nacional conforme a las reglas del derecho nacional, que vete al texto de o la letra, ¿no?, de la norma. Vete, por ejemplo, en estos criterios que tenemos de interpretación del principio de jerarquía, ¿no? La norma de mayor jerarquía es la que en un momento dado va a prevalecer si hay una contradicción con una norma de menor jerarquía. Principios de especialidad y temporalidad que de alguna forma los tenemos a nivel internacional, pero que aquí en el ámbito nacional están, digamos, muy aplicados y muy especificados sobre todo en temas civiles, en temas penales, por ejemplo, la no aplicación retroactiva de la ley. O sea, hay una serie de criterios de interpretación y de aplicación de normas que si nosotros no conocemos bien o hacemos a un lado el objeto fin del tratado y aplicamos estas reglas por el principio de jerarquía, por el principio de temporalidad, por el principio de especialidad, no tengo en cuenta el principio pro persona o pro homine, y aquí aplico a lo mejor el principio de supremacía constitucional, me va a llevar a resultados completamente diferentes que no necesariamente sean a los que se buscó cuando se negoció y se celebró el tratado y se adoptó, ¿no? Esa es parte de la problemática que tenemos el día de hoy. Esas reglas se han ido incorporando, sí es cierto, hay algunas resoluciones, hay alguna jurisprudencia también de nuestros tribunales federales en ese sentido, de tener en cuenta algunas reglas vertidas en Viena 69. Pero aquí el problema también que nos enfrentamos es que a nivel internacional los tratados tienen reglas de interpretación, pero estas reglas de Viena 69 están pensadas para tratados internacionales en general, cosa muy diferente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya tienen otras reglas de interpretación que no han sido compiladas a nivel internacional, que no se han trabajado, pero que se tiene que llevar a cabo y que están dispersas. Y si nosotros no las conocemos, el operador en México no las conoce y tiene que aplicar un tratado, y este tratado tiene contenidos de derechos humanos, nos genera una afectación o una violentación a los derechos humanos de una persona, aunque a lo mejor pudiera ser que es acorde a las reglas y criterios de interpretación establecidos en el derecho mexicano. Justo, ¿no? ese es el segundo tema que tú tocas, ¿no? La interpretación de los tratados internacionales en el derecho mexicano. Así es. ¿Cuáles son los principales puntos de cómo se interpreta en México? Pues desafortunadamente yo diría al día de hoy que no tenemos esas reglas en México, no hay criterios claros de interpretación de tratados, sino que a los tratados les están dando un tratamiento como si fuera una ley cualquiera, ¿no? Claro. Ese es el problema. O sea, desgraciadamente en México... ¿Quiénes son los que deben de interpretar los tratados? Pues yo creo que es un trabajo conjunto. Tiene que ser tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Y, bueno, también el Poder Ejecutivo. Pero aquí, ¿el Poder Legislativo en qué sentido? En el momento en que tiene que legislar, necesitamos una nueva ley general en materia de tratados, sobre todo porque los tratados se han diversificado tremendamente en distintos temas. La otra, en cuanto al Poder Judicial, cuando funciona como un órgano corrector, pero eso cuando el asunto se judicializa. Pero cuando el asunto no se judicializa, pues es ahí donde se tiene que hacer un ejercicio, pues, de creación de nuevas reglas para regular estos tratados. Desafortunadamente ha habido muchos. ¿Cuál es la que se aplica actualmente? Tenemos una ley sobre la celebración de tratados, pero es una ley que habla solamente de cómo incorporo el tratado,
¿sí? Y no nos da reglas ni criterios de interpretación. O sea, hay una ausencia total, yo diría, a nivel legislativo, de cómo interpretar un tratado. Nada más hay de manera muy general de cómo aplicar el tratado. Y los criterios de interpretación los encontramos, pero digamos, en algunas resoluciones de tribunales, algunos son jurisprudencia, algunos otros no, apenas son meras tesis. Y yo creo que ahorita el impacto de tantos tratados internacionales que están pues ya dándose en nuestro país, que se tienen que llegar a aplicar, estoy pensando incluso en la implementación mediante leyes como la ley sobre la desaparición forzada, en materia de trata de personas, en materia de delincuencia organizada. O sea, es tan diverso. Ahora, en materia de comercio, es cuando más se hace patente la necesidad de tener unos criterios claros de cómo interpretar y aplicar tratados. Pero en México no lo hay. Desafortunadamente, no lo tenemos. Tenemos que empezar a buscarlos según por el tema, ¿no? Hay a veces algunos desarrollos en materia de derechos humanos, hay otros en materia de comercio exterior, hay otros en materia de delitos transnacionales. Por ahí tenemos también una ley que se busca implementar la Corte Penal Internacional, los crímenes. Javier Donde sabe muy bien de ese tema. Y es la fecha de que no la tenemos. Y cuando la tengamos que aplicar, ahí nos vamos a enfrentar a esa problemática, porque si yo aplico, interpreto las normas internacionales conforme a las reglas del derecho nacional, voy a transformar o voy a deformar tal vez el contenido del tratado, ¿no? No va a ser coincidente con lo que allá en el tratado se negoció, se estableció, con lo que yo aquí estoy interpretando y aplicando en el ámbito nacional. Ese es, digamos, en el fondo el problema que tenemos en México. Y pues a propósito de la invitación de Javier Donde de escribir sobre algún tema de carácter internacional, pues pensé en el caso del tráfico de migrantes, porque al día de hoy hay una crítica si realmente en el tema del tráfico de migrantes el migrante pudiera ser considerado por un lado una víctima, por el otro lado un sujeto que transgrede la norma porque se introduce, ¿no? Aunque a nivel internacional se ha dicho que no se le criminalice, pero se introduce en territorio nacional. Y en México tampoco. Y no está criminalizado en México. Sin embargo, pareciera que las políticas públicas, que no son coincidentes con el tratado, tienden a criminalizar al migrante. Y no solo las políticas públicas, también medios de comunicación y más, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, no basta con que tengamos leyes. Yo decía, los tratados impactan no solo en el sistema jurídico, tiene que impactar en todo, todo el quehacer del Estado. Y es precisamente también en el tema de políticas públicas, en el tema de la difusión. Pero ¿cómo yo puedo difundir el contenido de un tratado si a veces no lo entiendo o no lo interpreto adecuadamente? ¿Cómo puedo aplicar un tratado adecuadamente si no tengo criterios ni reglas claras de interpretación, ¿no? Y algunas, pues tal vez también por lo que se comentaba aquí, a lo mejor no tengo claro cuál es el bien jurídicamente tutelado, dependiendo también de la política criminal que yo esté manejando, ¿no? En un momento dado, el migrante puede aparecer como una víctima del delito, pero en un momento dado puede ser considerado un objeto del delito. Y entonces el catálogo de derechos humanos que corresponde a la víctima no se lo voy a dar porque lo estoy interpretando como un objeto del delito, el del delito del tráfico de migrantes, donde el afectado en este caso es el Estado. Claro. ¿No? O sea, esas son parte yo creo que del problema que al día de hoy tenemos, una falta de regulación en materia de criterios de interpretación de lo que son los tratados internacionales y una nueva ley sobre la celebración de tratados que creo que también está haciendo falta, que se quedó por ahí en el tintero, que tampoco es del todo muy acorde, en mi opinión, a lo que se ha desarrollado a nivel internacional, que es lo que creo que al día de hoy nos está haciendo falta y que afecta desafortunadamente en todo el sistema de justicia en México, no solo en el ámbito penal. Gracias, doctora. Tenemos que hacer una pausa, pero de regreso hablaremos acerca del capítulo del doctor Velázquez, que habla de la trata de personas como crimen transnacional. Pero por lo pronto tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. También los invito a seguirnos y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. El día de hoy estamos hablando de una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre delitos transnacionales, y me gustaría que ahora el doctor Juan Carlos Velázquez nos hablara de su capítulo, la trata de personas como crimen transnacional. Doctor, si le parece bien, me gustaría que nos platicara acerca de cuáles son las premisas fundamentales para comprender el delito de trata de personas como un delito transnacional. Bueno, son varias realmente las premisas de las que podemos partir. Yo me permitiría, en un ánimo de síntesis, decir que en las últimas décadas la realidad mundial nos ha mostrado una serie de cambios y ajustes, explosión de nacionalismos, flujos migratorios a granel, como ya se manifestó, generalización de los delitos y crímenes, la xenofobia, la discriminación y la violencia racial en todas sus acepciones. En realidad vivimos, esto es muy claro, sociedades anómicas. Son sociedades donde hay una carencia de normas, hay desorden estructural, hay difusión de crímenes y delitos de todo género, y la globalización, a mi modo de ver, aquí desencadena el crecimiento de la criminalidad y la propia transnacionalidad del delito. Y esto amenaza, como ya lo manifestó Elba, de manera muy grave, los derechos humanos, la seguridad y la integridad de los estados y principalmente de los ciudadanos. Creo que también las facilidades en el movimiento de las personas, la modernización de las comunicaciones, el transporte, el incremento de las expectativas de bienestar y al mismo tiempo el incremento de los índices de pobreza, la falta de un marco jurídico adecuado y su incumplimiento, y el poco conocimiento que se tiene del modus operandi de la delincuencia organizada transnacional, son factores que de alguna manera han potencializado, ¿verdad? Y han originado un crecimiento exponencial de la trata en todo el mundo. O sea, el problema de la trata es mundial, en todos lados. Pues, doctor, el problema de trata de personas es un problema nacional y transnacional, o solamente transnacional, porque pues, se escucha que es un problema en México y aparte en algunas situaciones regional, ¿no? O sea, se sabe muy bien cuál es el estado en donde es la cuna de trata de personas en México, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene esta dualidad? No, realmente yo considero que es un problema multifactorial y multidimensional. Es decir, se presenta a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel regional hacia afuera, no intra, ¿verdad? Hacia las regiones del mundo, en lo nacional, en lo transnacional y en lo global. O sea, tiene las distintas formas de verse. No, es que se presenta en general en todo el mundo. Si uno analiza con cuidado las estadísticas, donde se generan las ganancias, pues encuentra el norte de África, el Magreb, encuentran ustedes los Balcanes, encontramos América Latina, Europa, el Pacífico. Es un delito de difusión transnacional, mundial. Y además hay un hecho fundamental, como se presenta en la clandestinidad, las cifras, como lo manifestaba anteriormente, pues no coinciden. Y generalmente, si se nos habla que hay 20 millones de personas víctimas de trata, yo puedo asegurar que son más. Son más porque además este tipo penal se imbrica con otros más y se le confunde. Y además, insisto, se mueve en la clandestinidad y esto impide tener cifras más o menos correctas sobre la cantidad exacta de personas que son víctimas. ¿Podría darnos alguna definición de lo que es trata de personas, justo por esta situación que nos dice usted, que se puede confundir con otros tipos de delitos? Sí, se les puede confundir. Bueno, aquí tendríamos que tomar en cuenta que no existió durante muchísimos años. Bueno, el término trata es muy antiguo. O sea, lo vamos a encontrar desde finales del siglo XIX.
la palabra trata, pero ya el término trata de personas es ya de los últimos años en particular, ¿no? Y no tuvimos, hasta antes de Palermo, una definición internacionalmente consensuada, más o menos aceptada por la mayoría de los estados. Es hasta Palermo, hasta la Convención de Palermo y específicamente en el protocolo adicional que habla de la represión, el conocimiento y represión del crimen de trata de personas, especialmente mujeres y niños, ¿verdad? Donde tenemos una definición clara. Existen otras porque ha habido varias convenciones internacionales previas, pero el protocolo de 2003 establece que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, el fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, dice el protocolo, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Pues entonces es una definición bastante amplia, ¿no? Amplia, es muy amplia, pero debo de señalar, lo sabemos bien, que el protocolo, porque así se deriva de la convención matriz, que es la convención, la grande, contra la delincuencia organizada transnacional, le da un margen de maniobra muy importante a los estados para que al nivel ya de la recepción de la convención en el orden interno, en el orden jurídico interno de los estados, estos puedan manejarse, tener un margen de maniobra discrecional que muchas veces nos puede llevar a que se pierda, como se lo señalaba él anteriormente, el objeto, fin principal del tratado, del protocolo, o que se logre o se llegue a deformar el propio concepto del que debe de partir incluso la elaboración de leyes internas. Como en este caso, las leyes que se han elaborado en México en materia de trata, que son relativamente recientes, la de 2007 y la de 2012, que son las dos leyes que tenemos en México en materia de combate a la trata de personas. Platíquenos un poco acerca de los rasgos descriptivos generales del fenómeno de trata de personas bajo la perspectiva del derecho internacional penal y de las relaciones internacionales. Y de las relaciones internacionales. Miren, evidentemente aquí, y creo que fue una de las razones por las que también Javier pensó en incorporarnos a algunos especialistas en relaciones internacionales, en derecho internacional penal, es que el tratamiento de este tipo de temas no es exclusivo de la ciencia jurídica. Si partimos, como yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que señala Elba, una visión social del derecho, ¿no? O sea, no una ciencia jurídica dura como tal, no una ciencia social con un contenido humanístico, ¿no? Es decir, en ese sentido, las relaciones internacionales lo que aportarían al conocimiento de este tipo de fenómenos es una visión multidisciplinaria. Y en ese sentido yo le podría decir que desde la perspectiva del derecho internacional, bueno, se han generado ya muchas convenciones en los últimos años. Pensemos en la Convención de Beijing sobre la mujer de hace 15 años, o las convenciones de Viena también sobre la cuestión de los niños, de la trata de mujeres, hasta llegar a la Convención de Palermo. Creo que la Convención de Palermo es el esfuerzo más elaborado, digamos, es la expresión más acabada, ¿verdad?, del derecho internacional convencional en materia penal contra la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Yo creo que a partir de Palermo, los estados han empezado a construir un sistema nacional
y mundial de combate a la trata de personas, ¿no? Se han establecido las bases de actualizar los órdenes jurídicos de los estados, se comienzan a diseñar políticas gubernamentales enfocadas al sector educativo y social para prevenir y combatir la trata, y también se toma en cuenta algo muy importante, que es una característica del derecho internacional en materia penal, que es la asistencia y la protección de las víctimas. Creo que es algo muy importante que se comienza a dar desde el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, esta parte que había aparecido extrañamente en el olvido, que es la parte de las víctimas, ¿no? Y en México Entonces, recientemente retomada En la ley. y que en la ley. sí, sí. Ahora, lo importante en este estatus es de que se han establecido también los mecanismos necesarios para la promulgación de otros tratados y también de normas específicas de protección a la víctima. Y es que de veras habría que ver nada más los juicios que se han llevado a cabo cuando las víctimas se enfrentan, por ejemplo, a los genocidas. Veremos en los tribunales especiales como en Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, etcétera. El papel de la víctima y la función de la víctima es esencial en una nueva visión del derecho internacional en materia penal. Ya nos hacía usted referencia acerca de también la delincuencia organizada transnacional. Yo quisiera que nos dijera cómo se vincula la delincuencia organizada transnacional al delito de trata de personas. Bueno, yo creo que, digamos que parte del modus operandi, ¿verdad? Vamos a entender el modus operandi, la manera como opera la delincuencia organizada transnacional, digamos, parte fundamental de su quehacer es la trata de personas. O sea, la delincuencia organizada transnacional tiene una capacidad de diversificación, de mimetización tal, ¿verdad?, que prácticamente la ubica en todos los quehaceres criminales, ¿verdad? En ese sentido, pues no podemos entender la transnacionalidad de la trata de personas si no comprendemos la naturaleza, el funcionamiento, la operación de la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada transnacional engloba casi todos los delitos transnacionales de los que estamos hablando. ¿Podríamos decirlo así, Javier? Sí, yo creo que en gran medida sí, porque si nosotros hacemos un recuento de los delitos transnacionales, ¿no?, de los cuales ya algunos hemos mencionado, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera, terrorismo, todos inevitablemente requieren de una organización compleja que no tiene otra forma de expresión que si no es la delincuencia organizada, claro, ¿no? Entonces yo creo que la manera de cometer estas conductas, estos delitos de forma eficiente, valga la expresión, es justamente a través de una organización compleja que la delincuencia organizada. Ahora, hay unas cosas muy curiosas, porque por ejemplo la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional no está vinculada, por ejemplo, al narcotráfico, no está vinculada. Aunque tenemos estos protocolos que ya hemos hecho mención, en realidad se tiene que hacer una especie de interpretación conjunta con la Convención de Viena sobre estupefacientes y psicotrópicos, ¿no? Porque internacionalmente no están vinculadas. Igual, lo mismo pasa con el terrorismo, pero digamos que en la experiencia de cómo se cometen estos delitos transnacionales, la delincuencia organizada es esencial. Está presente todo el tiempo. Sí. Si el caldo de cultivo es el mismo, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, esto que señala Javier, vemos cuáles son la causalidad esencial, ¿no?, en el que se mueven todos estos crímenes. Tenemos la pobreza, ¿no?, el bajo nivel educativo que se presenta en la mayoría de los estados, la creciente infiltración de la delincuencia organizada transnacional en los gobiernos, la corrupción, las altas ganancias que produce, y esto en un contexto de un bajo nivel de justicia que se da en la mayoría de los estados y ausencia de un verdadero Estado de Derecho. Todo esto se va combinando, se va imbricando y nos va generando un ambiente de complejidad. Bueno, se dice, ¿no?, a un crimen, del tamaño del crimen es el tamaño de la solución. A un crimen transnacional, los esquemas de cooperación y de solución deben de ser transnacionales, globales. Deben de participar todos los estados y todas las organizaciones internacionales.
Claro. Doctor, en su capítulo usted habla acerca de cuál es más o menos la relación entre la trata de personas y el tema de corrupción, algunos instrumentos, modos operandi de cómo trabajan las redes criminales transnacionales en materia de trata de personas, de cuál es la situación en México. Nos gustaría poder profundizar con usted, en un apretado. pero nos quedan 2-3 minutos y me gustaría que nos diera más bien una conclusión y una invitación a la lectura del capítulo que usted escribió. Sí, bueno, yo creo que hay una relación prácticamente, permítame el término, una relación umbilical entre el problema de la trata y otros crímenes asociados con el tema de la corrupción. Esto es fundamental. La participación que tienen las organizaciones criminales es complejísima. Hay un alto nivel de especialización de las mafias. O sea, por las cuestiones de tiempo, en el trabajo lo explico bien, cómo se van especializando la Camorra, la Cosa Nostra, la Nandreta, las Yakuzas, las mafias rusas, en todo el mundo, cómo se van especializando, algunas de ellas en la trata. Entonces, bueno, tenemos también un nivel de especialización. La capacidad de instrumentación que tiene la delincuencia organizada transnacional llega a un nivel de control y de especialización cibernética. Por ejemplo, entonces tenemos que hay en manos de la delincuencia organizada transnacional instrumentos muy sofisticados, lo que también implica irles llevando el paso hacia adelante. Es decir, la manera como están jerarquizadas, los instrumentos que utilizan, nos enfrentan a una realidad ineludible que implica perfeccionar los mecanismos de cooperación y de combate, ¿no? Ahora, bien, ¿qué es lo que ha pasado? No todos los estados han caminado de la misma manera y al mismo ritmo. No todos consideran que el problema sea el mismo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, de 150 estados que de alguna manera hoy día están involucrados en el problema de la trata y de su combate, vemos que en realidad unos tienen leyes, otros no. Otros legislan sobre una parte, otros no. Otros abarcan demasiado, otros ni siquiera lo intentan, ¿no? Es decir, hay una especie de asimetría en el avance de los estados como unidad. Y considero que hay también, en el caso de México, el problema es muy grave. O sea, todos los países hoy día son países de origen, tránsito y conclusión del crimen, ¿eh? O sea, porque antes se les dividía países de origen, países de tránsito y países de realización. No, todos los países hoy día, si usted los analiza con cuidado, van a ver que tienen las tres características, igual los continentes, ¿no? Son de origen, son de traslado y son de operación. Entonces, esto también hace el ambiente más confuso. Ahora, en el caso de México, el problema es muy grave. O sea, México está catalogado como el segundo país, por ejemplo, después de Tailandia, en el segundo país en el mundo que exporta personas de bajo trata a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, en México, en el mundo, 2 millones de personas se incorporan como víctimas de trata al año, 2 millones. Hoy habrá más de 20, más o menos, según estimaciones. En el caso de México, el problema se está incrementando. Y tenemos dos leyes, la ley del 2007 y la de 2012. Y hay una modificación en 2013 que ha hecho terriblemente confuso el panorama ya al momento de poder implementar acciones, ¿verdad?, en contra de la trata. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos, y a la luz de lo que manifestó Elba, necesitamos criterios de interpretación, necesitamos una ley de celebración de tratados moderna, actual, porque la que tenemos es de 92 y se hizo con propósitos prácticamente orientados hacia el viejo Telecán. Y necesitamos de alguna manera la concurrencia, no solo del poder judicial, sino del poder legislativo, del propio ejecutivo, porque finalmente es el ejecutivo el que ratifica, ¿no? O sea, ¿verdad? El ejecutivo propone, celebra, el legislativo elabora las leyes, el poder judicial interpreta, ¿verdad? Y finalmente quien ratifica y opera los tratados, pues es otra vez el poder ejecutivo.
Yo creo que aquí sí necesita perfeccionar los mecanismos de coordinación a nivel internacional. Gracias, doctor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no nos dio tiempo como para profundizar al 100% en cada uno de los temas, pero me parece muy bueno porque es una invitación a la lectura para nuestro auditorio. Me gustaría comentar que... No sé el libro, sí hay que leerlo. Que el libro, No, sí, está muy bien que el libro se coordinado. encuentra a su disposición en la librería del Instituto Nacional de Ciencias Penales y también lo pueden adquirir en línea en www.inacipe.gov.mx. Doctor Javier Dondet, doctor Juan Carlos Velázquez, doctora Elba Jiménez, muchísimas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a Muchas ti. gracias. Gracias, Luz. Pues al auditorio también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE. Muchas gracias. Gracias.